Muy buen día a todos. Les pido que no se asusten. Está todo muy distinto de ayer, pero tiene un motivo. Va a ser hoy empezamos la discusión sobre la planificación. Vamos a hacer después una actividades en grupo, será más dinámico. Pusimos representantes de las EFS en mesas distintas, pero hay un motivo también que les lo explicaremos más tarde. Y antes de empezarmos la dinámica, vamos a hacer un repaso, como una nivelación de información sobre la estructura de la auditoría coordinada y también algunos conceptos básicos que nos ayudarán en la dinámica. Entonces ahora empezamos con la presentación rápida de Luciana y después ya vuelvo a hablar con ustedes de nuevo. Gracias. Ok, gracias. Hola, buen día. Yo creo que todos ya me conocen, pero soy Luciana, ¿sí? Trabajo en el TCU, en el área de creación de capacidades de la Secretaría de Relaciones Internacionales del TCU. Así que desde 2016 nosotros estamos en la presidencia del CCC, del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS. Yo trabajo directamente con eso. Y vamos a hablar un poquito ahora sobre la estrategia de las auditorías coordinadas, cómo empezó y cómo la usamos en la OLACEFS. Ok, puede cambiar. Yo tengo ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿Lo mismo mundo? Ah, ok. ¿Aquí do lado? Okay. Bueno, así que las auditorías coordinadas empezaron en la INTOSAI como un tipo de auditoría en cooperación. Eso es lo más importante de las auditorías coordinadas, ese aspecto de cooperación en las auditorías, en que hay un enfoque integrado de definición de objetivo y alcance, así como de planificación, que es lo que vamos a hacer de hoy hasta viernes, que es como tener juntos y llegar juntos a una planificación para esa auditoría. Y cada EFS ejecuta de manera independiente los trabajos de auditoría y al final se elabora un informe consolidado de todos los países. Así que ese es el concepto de auditorías coordinadas para la INTOSAI. Y lo más importante de las auditorías coordinadas es ese aspecto de aprendizaje por impacto, porque la verdad nosotros tenemos cursos teóricos y la experiencia de trabajar. Así que eso es considerado como una manera de capacitar que es más eficiente que las otras, porque tenemos la parte teórica de los cursos, pero tenemos la oportunidad de trabajar en eso y consolidar más el conocimiento de esa manera. Bueno, acá son como las fases o etapas de las auditorías coordinadas. Tenemos la selección de un tema de auditoría prioritario, un estudio de factibilidad de ese tema, que es la definición del tipo de auditoría. Por ejemplo, es una auditoría de desempeño, que la mayoría de los casos de las auditorías coordinadas que hacemos son auditorías de desempeño, no son auditorías como de cumplimiento, ¿no? Y delimitación del alcance y los objetivos de la auditoría. La tercera etapa es la planificación y preparación, que es lo que estamos haciendo ahora. Y después tenemos la ejecución de la auditoría en cada país. Acá tenemos las etapas un poco más detalladas, ¿sí? Que empieza de la planificación y preparación de la auditoría. Empieza con la selección de los equipos y sus coordinadores. En ese caso, ¿no? Los coordinadores son el TCU. Tenemos la etapa de la capacitación en las técnicas y herramientas de auditoría. Así que empezamos con la capacitación virtual del curso de auditoría de desempeño, que creo que todos ustedes hicieron, ¿sí? Esa capacitación virtual.
Y tenemos también la capacitación en el tema específico de la auditoría. Nosotros empezamos con los webinarios, que fueron 3 webinarios que fueron realizados en el tema específico de energías renovables. Y ayer y anteayer, ¿no?, que tuvimos la capacitación presencial específica con Rubén y Roberto. Sí. Bueno, otra etapa es ese panel o taller de referencia con especialistas en el tema. En Brasil, eso fue hecho en la etapa nacional de la auditoría, así que hubo un panel, un taller, y acá también lo hicimos, ¿no? El lunes tuvimos también un poquito de un panel con la discusión con Roberto y Rubén sobre el tema. Estudios preliminares a nivel nacional, nosotros tuvimos una auditoría, Rodrigo ya habló un poquito sobre eso, una auditoría nacional piloto en ese tema de energías renovables. Y fue hecha una compilación, consolidación de los estudios preliminares y el desarrollo del plan de auditoría que nosotros vamos a discutir de hoy hasta viernes, ¿sí? Bueno, en la etapa de la ejecución de la auditoría, cada país va a ejecutar su matriz de planeamiento, ¿no?, separadamente, pero en la ejecución nosotros tenemos el monitoreo de cronograma del plan de auditoría y podemos tener también reuniones virtuales, ¿sí?, mientras estamos ejecutando, para sacar dúvidas, para saber cómo está el avance de cada país. Eso es posible también, podemos hacer videoconferencias, lo que sea, mientras estamos ejecutando la auditoría. Y bueno, y después tenemos la reunión técnica de consolidación, que es una reunión presencial también. Y Rodrigo va a hablar después sobre el cronograma, cuándo va a ser y todo más. Pero en ese momento nosotros discutimos los resultados de la auditoría y vamos a determinar también cuál va a ser la estructura del informe, porque la estructura hay que ser la misma para todos los países. Cada país hace un informe nacional y el equipo coordinador va como a hacer un informe consolidado, que va a ser el informe final de la auditoría y va a representar los resultados de todos los países participantes. Y bueno, después tenemos la publicación y divulgación del informe consolidado. Hoy eso es muy importante, es una etapa muy importante de las auditorías coordinadas, porque esa parte de comunicar los resultados para que más gente puede saber lo que pasó y los resultados es muy importante, ¿no? Así que la GIZ, por ejemplo, hoy cree que eso es quizás la parte más importante, la comunicación, para que más gente pueda saber de los resultados de la auditoría, y vamos a divulgar eso en eventos internacionales, y esa es una etapa muy importante para que también los ciudadanos puedan saber sobre eso, ¿no? Y saber más lo que pasa en esos trabajos que nosotros, las entidades fiscalizadoras superiores, realizamos. Después del final de la auditoría, es importante esa parte del monitoreo de las recomendaciones. Es como no está en la parte principal de la auditoría, pero sí, después de algún tiempo, es muy importante hacer el monitoreo. Y por fin, una evaluación crítica, ¿no?, de la iniciativa como un todo, y que también es importante, ¿no?, para finalizar la auditoría. Y bueno, y hablando un poquito de auditorías coordinadas como estrategia de capacitación, en términos de creación de capacidades, eso es muy importante, ¿no?, las auditorías coordinadas, porque como hay creación de capacidades en la metodología de la auditoría, por ejemplo, la metodología de auditorías de desempeño, que ustedes están teniendo ese acceso a esa capacitación. Hay creación de capacidades también en el área de conocimiento, o sea, en el área de energías renovables. Hay una creación de una red de especialistas, ¿no? Así que ya tenemos muchos especialistas involucrados y podemos tener más en cada país que está participando de la auditoría. Y ese concepto de aprender haciendo, ¿no?, que como dije antes es muy importante también. Los principales productos y resultados de las auditorías coordinadas son los informes de cada FS, el informe consolidado final, y nosotros también generalmente hacemos un sumario, porque los informes son muy grandes, ¿no? Así que nosotros hacemos como un sumario, que es un resumen de todas las auditorías, como un resumen consolidado de los principales resultados, y eso es el producto que divulgamos más, ¿no?, en
en nuestras comunicaciones, que es más fácil para que las personas puedan entender, no es tan técnico, y así que es un producto muy importante también. Tenemos también el aspecto del benchmarking, ¿no? En la etapa nacional de la auditoría ya fue hecho un benchmarking, pero también después de esa auditoría tenemos la oportunidad de hacer un benchmarking de cómo está ese tema de energías renovables en cada país que está participando también de la auditoría. Otro resultado es el aumento del diálogo institucional y también entre las instituciones que están participando de la auditoría, entre las FS, y un aumento de la visibilidad también. Con las auditorías coordinadas, la OLACEFS hoy es mucho más reconocida internacionalmente porque tenemos, y voy a mostrar un poco, auditorías coordinadas muy importantes que ya fueron realizadas. Eso hace con que haya un aumento de la visibilidad, ¿no?, de la OLACEFS como una región, ¿no?, de la Intosai. Y bueno, otro aspecto importante es ese diálogo entre las AFS y instituciones multilaterales, ¿no? Hablando en ese caso de esa auditoría, por ejemplo, nosotros tenemos la GIZ, que está involucrada desde el principio de la auditoría, y tenemos el apoyo de la GIZ en el diálogo sobre el tema de auditoría, un apoyo con especialistas, que ellos también tienen una red de especialistas en esa área y nos ayudan con eso, y también en la parte financiera, ¿no? Porque toda la parte financiera de los eventos, del pago de especialistas, también está siendo pago por la GIZ, ¿sí? Así que ese diálogo entre las EFS y las instituciones multilaterales en las auditorías coordinadas es muy importante, ¿no? Y el resultado principal es ese, del diálogo, ¿no?, que son los informes sobre los temas de interés regional y global, y la divulgación y comunicación de esos informes para la sociedad como un todo, la sociedad internacional como un todo. Y bueno, y ahí tenemos un poquito sobre las auditorías que ya realizamos en la OLACEFS. La primera auditoría coordinada fue en 2011, fue el PAMA, que es el Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa. Así que fue la primera auditoría de la OLACEFS. Fue coordinada por Brasil y hubo 5 FS participando de esa auditoría. Después, en 2013, tuvimos el Plan Agro, que auditó la vida rural en las Américas y fue coordinado por la FS Colombia. En 2013 también tuvimos la auditoría coordinada de hidrocarburos, que el objetivo era fiscalizar los ingresos públicos provenientes de la explotación y producción de hidrocarburos. Tuvimos también la auditoría de recursos hídricos, que fue coordinada por la FS Argentina, 2013-2014. Áreas protegidas, que fue quizás la auditoría coordinada más importante de la OLACEFS hasta ahora. En esa auditoría tuvimos 12 FS participantes bajo la coordinación de Brasil, y fueron auditadas 1.120 áreas protegidas en esos países, bajo el punto de vista del grado de implementación y gobernanza de las áreas protegidas. Esa auditoría ya es reconocida mundialmente como una auditoría muy importante, y también muchas instituciones internacionales que hoy nos ayudan financieramente, con apoyo, también conocieron la OLACEFS por medio de esa auditoría, porque esa auditoría realmente es una auditoría que tuvo un aspecto de reconocimiento para la OLACEFS muy importante. La gobernanza de TI, de tecnología de información, fue otra auditoría también realizada bajo la coordinación de Brasil. Tuvimos también obras de viviendas en 2016, indicadores de educación también en 2016 y pasivos ambientales, obras viales, objetivos de desarrollo sostenible. Ese fue en la meta 2.4, que es la agricultura y hambre cero, que también fue realizada en 2017 y finalizó en el principio de ese año, ahora 2018. Gobernanza de fronteras y recursos naturales transfronterizos, que está ahora en ejecución esa auditoría. Igualdad de género, ODS 5, que también es
una cooperación con la IDI, ¿no? Que está trabajando también en esa auditoría. ODS y SAIS, que es una otra auditoría con apoyo de la IDI. Y vamos a tener una nueva auditoría de áreas protegidas, que va a empezar el próximo año. En la OLACEFS también, y la idea es que vamos a tener, la intención es que tengamos una auditoría, la primera auditoría continental, que va a tener no solo la OLACEFS, pero nuestro objetivo es que la AFROSAI también esté en esa auditoría, ¿no? Que son los países en África. Así que estamos trabajando para tener una auditoría coordinada por la primera vez en la historia de la INTOSAI con más de una región, ¿no? Así sería la OLACEFS y la INTOSAI, que va a ser en 2018, 2019, hasta 2020. Y bueno, así que el aspecto más importante de la auditoría coordinada es el aspecto de fortalecimiento institucional, ¿no? Porque las auditorías coordenadas son instrumentos de capacitación y producción de conocimiento y también hacen con que las AFS sean cada vez más reconocidas por su capacidad de fiscalización por la sociedad de nuestros países, ¿no? Así que eso es como yo dije antes, es un resultado muy fuerte de las auditorías coordenadas, que hoy la OLACEFS es mundialmente reconocida como una de las regiones de la INTOSAI que más apoya la creación de capacidades de las EFS. Así que eso es un resultado muy importante de ese trabajo. Y sí, como dije, en el ámbito de la OLACEFS, forman parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo la mejora de los estados nacionales en pro de su desarrollo. Y bueno, es eso. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir hablando un poquito más, ¿no? de esa auditoría en específico. Rodrigo va a seguir ahora. Pero la idea era solo tener un concepto más general de lo que son las auditorías coordinadas para los que no participaron todavía en una auditoría coordinada. Gracias. Perfecto, gracias. Bien, ahora Luciana ya habló un poco de la estructura de la auditoría coordinada, las etapas. Entonces pasamos para hablar sobre algunos conceptos fundamentales, básicos, antes de empezar las dinámicas. Y pueden preguntarme, Rodrigo, ¿por qué eso es importante ahora para nosotros? Que cuando hablamos algo en una discusión, utilizamos un concepto con un significado, pero la otra persona que va a escuchar puede tener un otro significado para ese concepto. Entonces, esta nivelación aquí de información es para facilitar la discusión en los grupos. Entonces, bueno, en los últimos 2 días hablamos mucho sobre política pública, las políticas de incentivo, pero se puede preguntar, ¿pero qué es una política pública? Bueno, hay muchos conceptos, significados para políticas públicas, pero básicamente es algo que son proyectos y actividades que el Estado diseña, que también él diseña una forma de gestión de gobierno o de una administración pública, pero tiene una finalidad, que es la necesidad es para que la sociedad sea la destinataria final de esta política pública. Entonces, esta es la finalidad. ¿Cómo evaluar una política pública? Bueno, buscamos aquí algunas ISAIs y vemos que hay un grupo de trabajo que hay en esa INTOSAI Gov. Déjenme ver si esto funciona aquí. Gov 9400, que habla de las directrices para evaluar una política pública. Entonces, ahora ya me preguntaron, ¿es una auditoría de cumplimiento o es una auditoría de rendimiento? Bueno, hay auditorías de cumplimiento, hay auditorías de desempeño, pero
ya hace algún tiempo que ni siempre hay una división muy firme entre los dos. Entonces, a depender del objeto, puede ser que tenga algunos procedimientos que sea de cumplimiento, otros de evaluación de la eficiencia, y ahora que hemos visto este de Intosai Gov, que es cómo evaluar una política pública, es reciente, desde 2016. Aquí hace una diferencia sobre, entre la evaluación de las políticas públicas y la auditoría de desempeño. El azul más oscuro es lo que sería una auditoría de desempeño, que hace parte de los objetivos, que se analiza la eficiencia, la economía, la eficacia, pero la política pública, la evaluación se va un poquito más allá. Normalmente la auditoría de desempeño se mira más a un programa, o una actividad, o un proyecto, y la auditoría pública se analiza de una forma más amplia. Entonces se ve, bueno, no es ver la directriz del gobierno. Bueno, él tiene una directriz, pero la política pública que se estableció para cumplir esa directriz o una meta, bueno, fue útil, fue adecuada. Entonces tiene una evaluación de la utilidad, de la pertinencia con los impactos socioeconómicos. Y aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de evaluar una política pública? Bueno, es básicamente para nosotros de FS es dar una contribución que puede ser para el perfeccionamiento de la política pública en diversas áreas. Puede ser en la planificación o la eficiencia en la planificación, la rendición de cuentas, que es la accountability. Tiene también de la transparencia, y también en la ejecución, pues a veces tiene una buena, hay muchas leyes, hay una planificación, pero no se ejecuta lo que está en las leyes o en los planes. Producción de conocimiento también es una buena contribución que se puede dar para que se después perfeccione las próximas planificaciones sobre el tema, otras políticas públicas que se puede replantear o solo ajustar. Y también el fortalecimiento institucional, que es desarrollar un poco más la capacidad de los actores. Bueno, hemos hablado un poco de política pública. Ahora volvemos aquí al ciclo de auditoría. Es básicamente, Luciana ya habló un poquito, pero normalmente se empieza con la selección del objeto de auditoría, que para nosotros es energía renovable. Entonces tiene algunos procedimientos para que se haga esta selección de una forma más, de una forma que tenga un resultado mejor. Después pasamos al planeamiento, que ya empezamos ya hace algunos meses y estamos aquí ahora también en esta fase. Después viene la ejecución, que son los trabajos de campo que cada FS va a hacer. Después tiene el taller de consolidación de la matriz de hallazgos. Después viene el informe. Los informes nacionales normalmente recomendamos, pero ese es de cada FS, pero que tenga comentarios del gestor, porque a veces el comentario del gestor sobre algo que escribió se puede aclarar algunas dudas o aclarar algunas otras cosas que escribimos, que se queda un informe con una calidad mejor. Después tener la apreciación por el tribunal o la Contraloría, y después viene la divulgación de los informes, como dijo Luciana, y viene después el seguimiento.
Entonces, normalmente un ciclo de auditoría. ¿Cómo es la selección del objeto de auditoría? Bueno, aquí hay básicamente 4 criterios que tenemos que tener en mente para que haga una buena selección de objeto. La primera es la agregación de valor. Entonces, bueno, este objeto que vamos a hacer la auditoría van a traer nuevos conocimientos y perspectivas. Entonces, se va a hacer un informe que va a agregar valor. Entonces, esto ya es un punto muy positivo, es muy importante. Otro es la materialidad, que son los volúmenes de recursos involucrados. Tiene también la relevancia, que relevancia es cuál es el interés para la sociedad, de qué forma la fiscalización puede, en este objeto, puede ayudar a la sociedad o la administración pública. Y después es la vulnerabilidad, porque tiene objetos que están susceptibles a ocurrencia de eventos adversos, porque a veces tienen una complejidad muy grande entre las políticas públicas o los instrumentos utilizados por los gobiernos. Entonces, la vulnerabilidad de un objeto también es algo importante. Ahora pasamos a la etapa de planeamiento. Bueno, después de la selección del objeto de auditoría, vamos al problema de auditoría. Bueno, tenemos el objeto, pero ¿cuál es realmente el problema? ¿Cuál es la motivación para que hagamos esta auditoría? Después del problema, que es algo un poco más amplio, tenemos ya que estrechar un poquito más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance y cuáles son las cuestiones de auditoría? Cuestiones de auditoría es un poco más estrecho que los problemas. Es como si tuviera el problema y se divide en cuestiones de auditoría para que se pueda responder a la cuestión principal que viene del problema de auditoría. Después pasamos para la elaboración de la matriz de planeamiento, que en Brasil hicimos la prueba piloto, que está un poco abajo. Entonces hicimos la elaboración, tuvimos allá también un proceso de validación interna con un panel de especialistas allá antes de hacer la prueba piloto. Y ahora volvemos, después de la piloto, volvemos ahora aquí para la coordinada, para hacer la elaboración conjunta con ustedes y este proceso de validación para la coordinada. Y después ahora, el viernes, ya estaremos en el último, el verde, que es la definición de la matriz definitiva para que empecemos los trabajos de ejecución de auditoría. Las cuestiones de auditoría, como he dicho, es como la división del problema de auditoría. Es el elemento central que va a orientar lo que vamos a seguir, las técnicas, la metodología. Entonces, todo se va a hacer las informaciones requeridas, las fuentes de información, los procedimientos de recolección de datos o de análisis de datos, todo es hecho para que se pueda responder a una cuestión de auditoría. Bueno, hay cuestiones bueno, básicamente 4 tipos. Puede haber más, pero estos son los principales. La primera es una descriptiva, que tiene el objetivo es que traiga una información más detallada de algo, pero no hay aquí un criterio, algo para comparar. Entonces, son cuestiones que no hay hallazgos, porque es básicamente para explicar cómo funciona algo. Tienes las cuestiones del tipo normativas, estas sí son hechas comparaciones con criterios,
y tiene la situación encontrada y el criterio. Se va a hacer una comparación de lo que es con lo que debería ser. Entonces, aquí es una cuestión normativa. Tiene una cuestión también evaluativa, que se va un enfoque un poco más distinto, que es para verificar el impacto o la causa y efecto de se cumplir o no el criterio. Y después la exploratoria, que es algo, tiene normalmente un enfoque más amplio, que es para explicar eventos o aclarar desvíos. Normalmente se quedan las auditorías más en las dos primeras, las descriptivas y normativas, pero depende del objeto de auditoría. Bueno, como es una matriz de planeamiento, hemos enviado a ustedes ya hace creo que 1 o 2 semanas. Bueno, básicamente tenemos el problema de auditoría y después se divide en algunas columnas, que hay la cuestión de auditoría, hay información requerida, lo que necesito, cuáles informaciones necesito para que se pueda responder la cuestión, y fuentes de información, dónde puedo encontrar estas informaciones requeridas. Después tiene los procedimientos de recolección de datos, cómo vamos a conseguir estos datos, y los procedimientos de análisis, las limitaciones. ¿Por qué son importantes saber las limitaciones? Porque sabiendo las limitaciones se puede ajustar a algunas cosas para que se consiga cumplir el objetivo final. Se preparar para que las limitaciones no nos deje de cumplir con el objetivo final. Y una de las que yo creo que es más importante es que el análisis permitirá decir esto, que va a orientar o qué tenemos, con qué queremos, cuáles son las respuestas que queremos para esta cuestión de auditoría. Bueno, aquí también estamos en la fase de revisión de la matriz de planeamiento, que empezamos hoy y vamos a seguir mañana. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, el primero, empezamos con el problema de auditoría. Fue debidamente explicitado. Bueno, las cuestiones de auditoría están claramente formuladas. Las cuestiones son suficientes para que se pueda responder el problema de auditoría formulado. Tiene también ahí los procedimientos, que son los métodos de recolección y análisis de datos. Esos son adecuados para responder las cuestiones. La matriz contiene información suficiente sobre las limitaciones y las cuestiones esperadas, que va a permitir decir el análisis. Estos son básicamente lo que pasamos en el curso de auditoría básica. Entonces, aquí fue solo un repaso. Entonces, aquí después pasamos a la ejecución, que son los trabajos de campo, que es la obtención de las evidencias, que es la situación encontrada, lo que se encuentra, con comparación con los criterios, que son los estándares de desempeño, que depende del país. Puede ser, después vamos a hablar un poquito más de los criterios, pero son las metas, los acuerdos internacionales, los compromisos nacionales, tiene también las leyes nacionales. Entonces hay muchos criterios, las ISAIs también. Después hay los hallazgos o conclusiones sobre la comparación. Después, aún en la etapa de ejecución, ya se recomienda que ya se empiece a hacer la matriz de hallazgos, no dejar para el final. Eso es muy importante, porque si se deja para empezar a elaborar la matriz de hallazgo al final, se puede haber algunas dudas, que después se queda un poco difícil ir para adoptar un otro procedimiento para la recolección de los datos y se
retrasa un poco la auditoría o entonces se queda con información insuficiente. Entonces, para mejorar la calidad de la matriz de hallazgos, se recomienda que se empiece a rellenarla en el comienzo de la ejecución junto con las investigaciones de campo. Después, en la matriz de hallazgos también se identifican las causas y efectos. ¿Por qué eso es importante? Porque las causas y efectos, después de analizarlas, se hacen las recomendaciones o determinaciones, depende del objetivo, depende del mandato de cada FS. Y después se consigue estimar los beneficios probables de la recomendación. Bueno, ahora ya terminamos el repaso. Vamos ahora a nuestra auditoría. ¿Cómo hicimos? El problema de auditoría es el primer paso en el planeamiento. Antes de empezar, aquí es un concepto llamado Golden Circle. Solo por curiosidad, ¿puede levantar las manos quien ya conocen este concepto? Bueno, sí. Bueno, Golden Circle es, la traducción sería círculo dorado, ¿no? Es un concepto creado por un panelista y consultor llamado Simon Sinek. Él es, por el nombre ya se puede ver que es estadounidense británico, su origen. Él escribió, creo que 5 o 6 libros sobre esto. Se quedó muy famoso, principalmente por un libro que escribió que se llama Start with Why, que empiece con el porqué. ¿Por qué eso es importante? ¿Para qué sirve este Golden Circle? Simon Sinek vio que los principales líderes o las empresas que más tienen capacidad de inspirar a los otros siempre tienen algo en común. Siempre empiezan por dentro del círculo hacia afuera. Empieza siempre con el por qué, después va a cómo y después va a lo que hacer. Normalmente hacemos al revés. Tengo que mover esta mesa, bueno, es lo que voy a mover la mesa, ya como, bueno, es muy pesada, Fernando me ayuda, después me ayuda y después que ya estamos con la mesa, bueno, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces, a veces no es necesario levantar la mesa. Entonces, las ideas que más nos inspiran, que la manera de pensar, de actuar o de comunicar, siempre son mejores cuando se empieza con el porqué. Esto es el concepto. Vamos a traer eso para nuestra auditoría, para el problema de auditoría. Vamos a empezar con el porqué. ¿Por qué queremos hacer una auditoría sobre energías renovables? Bueno, al final de, creo que 2016, estaba para terminar la vigencia del GETOP y se hizo el TCU era el presidente del GETOP en la época, se envió una carta a OLACEFs para que se hubiera una prórroga de la vigencia para que pudiéramos hacer esta auditoría sobre energías renovables. Pero entonces empezamos ahora y hubo la aprobación en la asamblea de la OLACEFs, entonces hubo la prórroga, por eso que estamos aquí. Entonces, ¿por qué? Bueno, tenemos el
el papel de las FS. Tenemos, el papel es poder opinar de una forma neutral, objetiva, imparcial sobre algo, para que se pueda dar una contribución para su gobierno, para su país, para la sociedad, tanto a nivel nacional y ahora, como estamos en conjunto aquí en la coordenada, a nivel regional y también mundial. Por eso que eso es normalmente algo regional, también inspira otros países que no están en la región. Entonces también el mundial. Entonces, ¿cuál es el papel? Es de hacer una buena contribución para el control del calentamiento global. Entonces, por cuenta del calentamiento global, de las poluciones, se hizo un esfuerzo conjunto de muchos países con los ODS, Acuerdo de París, para que se mejore el desarrollo sostenible. Y tiene en esta parte de desarrollo sostenible, como ustedes ya saben, tenemos la parte de la energía renovable. Entonces, hemos visto en estos 2 días, no solo en estos 2 días, pero también con los webinarios que fueron, bueno, a mi ver, buenísimos. Tenemos muchos desafíos en nuestros países para la inserción o la expansión de energías renovables. Entonces, queremos dar una contribución para que o superar o mitigar las barreras sobre eso. Entonces, eso es el porqué. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? El cómo. Bueno, tenemos una de las cosas más importantes, la definición del enfoque de la auditoría, porque es un mundo muy grande de energía renovable. Se puede auditar, hacer, bueno, 500 auditorías diferentes sobre el tema. Aquí tenemos que pensar de qué forma podemos dar la mejor contribución para nuestros países, para nuestro gobierno, para el avance de energía renovable y para el contexto mundial, ya que tenemos acuerdos internacionales. Entonces, esta es la principal cuestión, de qué manera podemos dar la mejor contribución. Tenemos aquí entonces que elegir el enfoque, identificar las principales barreras, que ya empezamos con con esta capacitación, maximizar la contribución al sector por medio de esta auditoría. ¿Y cómo hacemos eso? Ya expliqué un poco antes los criterios. Pasamos por los criterios de cuál el enfoque que tendrá una agregación de valor mayor para nuestros países, la materialidad de recursos involucrados, que en muchos de nuestros países ya tiene un volumen muy grande ya de recursos involucrados, la relevancia para la sociedad y la vulnerabilidad, porque tiene algo complejo que se puede interagir con otros sectores. Entonces, pensando en todo eso, lo que hacer, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es esta auditoría coordinada. ¿Por qué una auditoría coordinada? ¿No podía cada país hacer su propia auditoría nacional? Podría ser, pero lo más importante de una auditoría coordinada es que sea posible tener en mente las lecciones y buenas prácticas de los países, porque una lección de Brasil, algo que se puede mejorar en Brasil, una oportunidad de mejora, puede ser también para Chile, o algo que se hace muy bien en Venezuela, se puede ser como una buena práctica que se puede para Paraguay también ser posible. Entonces, esta manera de lecciones y buenas prácticas es una forma de
de se desarrollar o de traer más conocimiento para su propio país. Entonces, ¿cuáles son los subtemas? ¿Cómo podemos dividir este problema de auditoría para llegar para dar la mejor contribución? Bueno, hemos aquí ya propuesto 4 subtemas. El primero es un subtema de directrices y metas, después tiene un de políticas públicas, el tercero es de articulación entre actores y el cuarto de barreras y desafíos. Bueno, estos subtemas son muy amplios, como hemos visto ahí. Empezamos del más general, que son las directrices del propio gobierno, las metas internacionales o nacionales. Esto es algo más amplio y después vamos estrechando. Entonces después vienen las políticas públicas, que es de qué forma el gobierno o la administración pública está desarrollando, diseñando proyectos y actividades para cumplir las metas o la directriz formulada por su propio gobierno. Y cómo después, dentro de las políticas públicas, cómo se da la articulación entre actores. Y después es lo que es un poco más técnico, que es más estrecho, son las principales barreras y desafíos. Lo que está, bueno, frenando, lo que puede frenar la expansión o inserción de energía renovable en su propio país. Entonces es algo general que se va estrechando con los subtemas, y hemos visto que básicamente casi todo que hemos hablado en estos días en los webinarios se puede poner de alguna forma en estos 4 subtemas. Entonces tenemos aún aquí hoy y mañana un desafío de rellenar estos cuadros que están como vacíos, porque en estos subtemas se puede poner muchas cosas. Esto es nuestro desafío. Déjeme ver qué hora es. Bueno, estamos bien. Empezamos ahora la dinámica del enfoque prioritario. Ya hicimos un repaso rápido, ya hablamos de cómo el TCU, la EFES de Brasil, pensó, la forma que pensó para hacer la propuesta de matriz de planeamiento, y ahora vamos a hacer una dinámica para ver el enfoque prioritario de los cuadros que dejé sin rellenar, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica de grupo? Aquí es otro concepto que se llama Design Thinking. Es una creación y trabajo cooperativo. Por curiosidad, de nuevo, pido que levanten las manos quien ya escuchó algo o ya trabajó así con Design Thinking. Bueno, ahora sí hay más. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí el trabajo cooperativo, que es la razón por la cual ustedes están en grupos distintos y no en la forma de U que estábamos ayer, que es básicamente el Design Thinking. Bueno, es mucho más sencillo de que está en la pantalla. Básicamente es crear una empatía, combinar una empatía con una situación de un contexto de problema. ¿Cómo se crea una empatía en un contexto de problema? Involucrando o poniendo a las personas en el centro de desarrollo del proyecto o de la actividad. Entonces, eso crea la empatía de la persona, y que esto se
es más fácil o ayuda a crear más creatividad. ¿La creatividad para qué? Para la solución, para identificar soluciones del problema. Entonces, ¿por qué este formato de grupo o esta forma de design thinking se permite crear más o identificar más soluciones o mejores soluciones? Porque tenemos aquí una metodología de hacer que muchos puntos de vista y distintas perspectivas se puedan contribuir para identificar esta solución. Entonces tenemos aquí, en cada mesa hay personas con experiencias personales distintas, culturas variables, formación también diferentes. Entonces esto es importante para que tenemos puntos de vista distintos en la misma mesa. Esta también es la razón por la cual pusimos representantes de FS distintos en cada mesa, para que se pueda tener puntos de vista distintos que se ayudará a tener una mejor creatividad. Y también no solo la creatividad, como también la razón. ¿La razón para qué? Usar la razón para las soluciones identificadas para que se pueda adaptar a la realidad. Entonces, para eso usamos este trabajo cooperativo. Entonces, eso ya no depende más de nosotros, de Brasil, y sí de ustedes, en conjunto con nosotros, por supuesto, pero hoy es mucho más de ustedes en este trabajo conjunto para que tengamos al final una matriz consensuada por todos y que todos puedan trabajar en ella. Entonces, ahora, ¿qué haremos? Bueno, me voy. Esta también es la razón por la cual estoy con un micrófono de mano. Tengo que bajar aquí. Tenemos aquí, en cada grupo hay un flip chart, ¿no? No se preocupen, que es fácil. Estará una persona de la FS de Brasil, Arlene, Fernando, que también está de pie, tiene Luciana, y yo estaremos siempre al lado para quitar todas las dudas, aclarar las dudas que tienen. Entonces va a ser algo sencillo y pienso yo que divertido. Bueno, tenemos aquí algunas tarjetas. Tiene las tarjetas ya rellenadas y tiene también algunas tarjetas en blanco. Básicamente, ¿qué haremos? Tenemos aquí, por ejemplo, me voy a empezar aquí que Arlene ya puso para nosotros. Tenemos aquí directrices y metas. Ese fue el subtema 1 del cuadro que yo empecé. Entonces, cada flip chart tiene un subtema. Cada grupo va a trabajar con un subtema ahora, pero después hará algunos cambios, rondas. Entonces, aquí tenemos que hacer, vamos a vincular los contenidos a los subtemas. Tenemos ali los subtemas y aquí tiene las tarjetas que están rellenadas de color azul. Tiene aquí los contenidos y tenemos, por cada mesa vamos a dejar todos los contenidos de todos los subtemas. Y el papel ahora es que cada grupo consiga identificar cuáles son los contenidos que pertenecen a su subtema. Entonces, tenemos aquí, vamos a hacer siempre con ejemplo, y les pido que me interrumpan si tienen dudas. Entonces, empezamos aquí. Bueno, ¿cuál es la evolución de la participación de fuentes renovables en la matriz de energía eléctrica a lo largo de los últimos 5 años? Entonces, esto, el grupo se identificará y pondrá, bueno, creo que esto no es de directrices y metas, eso puede ser del otro subtema, de barreras, entonces no vamos a poner aquí.
Entonces después van a leyendo y después no. Este sí, este contenido pertenece a directrices y metas. Bueno, ahora tenemos que ver, ¿es un contenido mínimo o ponemos como un contenido facultativo? ¿Qué es el contenido mínimo que estamos poniendo? El que sería un contenido obligatorio, que todas las FS hicieran los procedimientos para responder a esta pregunta, sería una subpregunta. Entonces, lo contenido mínimo es lo mínimo que queremos tener en nuestro producto final. Porque aquí lo que estamos haciendo básicamente ahora es intentar que todos con esta empatía ya puedan intentar tener una visión conjunta de cómo será el informe al final, de qué queremos que tenga en el informe. Entonces ahí vamos a separar los contenidos mínimos de los contenidos facultativos. Facultativos es aquel bueno, Rodrigo, esto creo que no es tan importante. Hay algunas cosas que son más importantes y este aquí creo que, bueno, creo que no son todas las FS que tiene este mandato, entonces creo que puede ser recomendable, pero que no que obligue que todos hagan este contenido. Entonces se pone aquí. Entonces les pido que van poniendo aquí los contenidos mínimos y contenidos facultativos. Y tiene ahí una cinta. Tiene ahí una cinta con la mano de la Arlene. Cada mesa tiene una. Entonces se va poniendo aquí los contenidos mínimos que cada facilitador va a ayudar también. Entonces, aquí lo paso. El objetivo entonces de ahora es vincular los contenidos a los subtemas. Bueno. Volviendo aquí, una cosa que me recordó Arlene es que no solo les daremos las tarjetas ya rellenadas, hay también algunas tarjetas en blanco. Pues puede ser que pensando en un grupo, bueno, ya terminamos, ya pusimos todos aquí los contenidos, los otros aquí ya no pertenecen a este subtema. Entonces, bueno, pero siento que falta algo. Bueno, podíamos querer que nuestro informe también se tenga también trabaja con otro contenido. Entonces se puede tomar un bolígrafo o un marcador de pizarra, si se da bien aquí, se escribe la sugerencia aquí y se pone, bueno, puede escoger, es mínimo, es facultativo, se toma un en blanco, se escribe y se pone aquí después. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Al total serán 3 rondas y después habrá un debate final para que todos puedan participar de las discusiones de todos sobre temas. Porque en las mesas ahora no habrá, cada grupo quedará con un subtema. Entonces, ni todos discutirán sobre todos los subtemas. Esta también es otra razón por la cual intentamos separar las personas de la misma FS para que puedan dar contribuciones también en la discusión. Pero después habrá un debate general sobre las ideas de todos los grupos, entonces quédense tranquilos que todos participarán de todos los subtemas. Entonces, no voy a dar mucha información ahora, solo lo que necesitan, y después vuelvo a hablar de nuevo en las otras rondas. Pero básicamente le voy a explicar las 2 primeras rondas ahora. Después volvemos con la tercera ronda y el debate general. Entonces aquí tenemos el subtema. Aquí tenemos el subtema 1. Está aquí. Vamos a cambiar. Entonces,
aquí no es, pero imaginen que será el subtema 1 aquí, que va a ser las directrices y metas. Entonces, aquí habrá, empezará con esta primera ronda. Andreina, por ejemplo, estará aquí en el grupo y habrá la discusión sobre las directrices y metas. Después, en la segunda ronda, se va a traer este flipchart para el otro grupo. ¿Cómo se dice? ¿Es sentido antihorario? ¿Antihorario, horario? ¿Era igual? Bueno, entonces la ronda va a ser en sentido antihorario y el flipchart va allá, pero las personas se quedan y los habrá así. Entonces van a ser 2 rondas, después explico la tercera ronda que será distinta. Entonces, pedimos que en cada mesa tenga una persona como ponente, que, bueno, puede elegir o algo que se voluntarie, pero básicamente ¿cuál es el papel del ponente? Que se quedará aquí. Imagina, por ejemplo, que Benjamín sea el ponente que todos quieren o que él quiera también. Entonces, Benjamín está aquí como ponente. ¿Cuál es? Él va a tomar aquí las tarjetas y aquí empieza junto con todos. Bueno, no, vamos aquí, empezamos leyendo las tarjetas. No, aquí ya tiene una. Entonces, él va pegando las tarjetas junto con la decisión del grupo en el flipchart. Al final, él va a validar las vinculaciones con la tarjeta con el grupo, porque a veces está habiendo una discusión entre Andreina y María y que ellos no vieron dónde él puso. Entonces, después de poner todos, daremos unos minutos para que Benjamín llegue aquí. Bueno, Liliane, ¿es eso mismo? ¿Todos creen que este contenido de esta subcuestión o está en el sitio correcto? Entonces, ese es el proceso de validación. Después, como ya dije, va el flipchart y el grupo se queda, pero el ponente se va. El ponente va siempre junto con el flipchart. Entonces, el ponente de aquí, Benjamín, va para allá. Y, por ejemplo, el ponente del otro grupo, bueno, no sé, Andrea, por ejemplo, se va con el flipchart para allá. Y así igual a todos. Entonces, ¿cuál es la función del ponente para el otro grupo? Va a llegar aquí, por ejemplo, Benjamín, con el flipchart, y va a llegar aquí, bueno, el otro grupo va a explicar lo que se pasó. El otro grupo tenía aquí los subtemas de directrices y metas, y bueno, pensamos que el contenido mínimo son esos. Y el contenido facultativo son esos. Y después, ahí, bueno, puede ser que Edgar, por ejemplo, diga, no, pero no creo que el contenido facultativo, creo que es importante que sea obligatorio, algo muy, muy importante, creo que todos pueden hacer. Y después, si el grupo todo cree que esto es verdad, que va a ser el Benjamín, si también está de acuerdo, va a cambiar, se puede cambiar la posición de las tarjetas. Y entonces va a explicar, entonces se puede, en este segundo grupo, se podrá validar, está bien, aquí está bien, se podrá modificar y también añadir otras. Entonces también tendrán las tarjetas blancas que se pueden rellenar y poner aquí. Entonces esas son las dos rondas y este es el papel del ponente. Y al final, como he dicho, habrá una exposición a todos, al plenario, para que todos sepan lo que se discutió en directrices y metas. Entonces, al final tendrá un tiempo para que
para que Benjamín se pueda explicar a todos así cuáles fueron cómo los grupos pensaron sobre esto y después abrir espacio para que otras personas de otros grupos también hagan aportes. Pero eso, quédense tranquilos que explicaré un poco más ahora, después. Ahora es solo la ronda 1 y 2. Tiene ahora también el papel del facilitador. Facilitador somos nosotros de Brasil que como ya hicimos también una propuesta, ya estamos muy involucrados en el tema desde la prueba de auditoría experimental. Entonces no vamos a participar ahora de la discusión. Queremos que ustedes tengan libertad para hacer la discusión, pero estaremos siempre cerca para aclarar dudas o algo que tengan en mente, puede preguntar a cualquier momento. Entonces es orientar la dinámica que ya estamos empezando ahora a hacer, dejar que el grupo tome sus propias conclusiones y aclarar dudas. Entonces vamos a poner aquí. Ya les pido que por favor que conversen entre ustedes y ya elijan el ponente, por favor. Luciano. Les doy tres minutos para elegir el ponente, por favor. Solo un rato, estoy viendo que muchos están mirando la matriz de planeamiento. Solo un momento, chicos. Aló, hola. Estoy viendo que hay mucha gente mirando la matriz de planeamiento. No es esa ahí la idea. La idea es porque si miran la matriz van a inducir a hacer lo que está en la matriz. O sea, la idea es que ustedes no pongan lo que está en la matriz, que tengan las propias ideas. ¿Está bien? El último aporte aquí de Luciana es que en cada tarjeta, esto me olvidé de decir, cada tarjeta tiene aquí escrito de negro un número y entre paréntesis mínimo o facultativo, pero esto no es para ustedes, eso es un control de nosotros después, entonces no, solo tiene que prestar atención en lo que está de azul. ¿Está bien? Les doy 2 minutos para... ¿Ya tienen? ¿Los otros grupos también? ¿Ah? ¿Sí? ¡Qué sorpresa! Rodrigo, ¿ya vamos a empezar ahora o después del refrigerio? ¿Ya vamos a empezar? ¿Ya podemos? Hola, ahora sí. Esta ronda no es tan larga. Van a ver que no hay tantas tarjetas. Entonces, es posible hacer ahora hasta el coffee break, que aún no está listo. No se puede salir porque aún no ha llegado la hora. Y entre la primera ronda y la segunda habrá la pausa. Y ahí haremos el coffee break.
un minuto solo de atención. Han preguntado aquí cuáles son los otros subtemas. Entonces puse ahora, voy a dejar en la pantalla porque para la separación ahí a veces se queda más fácil. Entonces esos son los subtemas y cada grupo está con un subtema.
Forever, we don't have the power, but we never say never. All that I had, all the times we would run off, get in trouble, we try to keep caught in a bubble. Oh, I could get to you, and you get me too. Now I'm falling through. If we only could make it last till the end of time in a flash. We were over before I could get to you. Hola a todos. Bueno, quedan solo 5 minutos para la pausa de coffee break. Entonces, haremos la pausa en 5 minutos, tiene aún 5 minutos, y después volvemos a las discusiones. Participan o no participan.
Más 2 minutos y hacemos la pausa y después volvemos. No te preocupen. 2 minutos solo, después volvemos de nuevo a la discusión. Hola, les pido ahora para hacermos una pausa para el coffee break y después volvemos a las discusiones. Tendremos más tiempo después. ¿Ah? No, aún no vamos a hacer la segunda ronda. Después de la pausa volvemos al mismo grupo, que ahí para terminar la discusión. Gracias. Herman, ¿se puede poner la pausa ahora? Gracias. Girl, I don't know